Personalmente me gusta de las películas americanas y algunos otros formatos cinematográficos europeos que cuando inician nos llevan como al lugar, nos dan fechas, entornos, por ejemplo, desierto de X lugar, 9 de junio de 1984. Y uno comienza como a meterse en ese lugar. Uno está viendo las imágenes pasar y al mismo tiempo está sumergiéndose como en ese entorno en el que se desarrolla la película. Lo atrapa, te atrae y tú sientes que estás viviendo lo que los personajes están viviendo. Al tal punto que en ocasiones se nos olvida que solo es una película y queremos como decirle al personaje: haz esto o haz aquello, que tome decisiones. En la vida, nosotros somos parte de una película que Dios diseñó perfectamente. Todo está escrito. Todo lo que va a suceder, todo está escrito. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Yo quiero hoy llevarlos a una historia estilo película. Estamos hablando en este mes de un hombre maravilloso que es Elías. Un hombre que cambió la manera en que los profetas le hablaban al pueblo. Un hombre que tuvo la valentía, la fortaleza, el carácter para hablarles a los reyes que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y nos encontramos en esta mañana junto al arroyo de Querit, ubicado aproximadamente al este del Jordán. Entonces nos ubicamos y comenzamos a ver cómo el arroyo poco a poco se ha ido secando. La sequía, producto de la oración de este profeta, había generado una hambruna en la nación y los arroyos y los ríos comenzaron a bajar su nivel. Vemos cómo Elías está frente al arroyo y observa que sus aguas menguan. Esto comenzó a probar la fe de Elías, la confianza en su Padre Celestial. En la vida siempre hay entrenamientos. Siempre hay entrenamientos. Hoy vamos a un entrenamiento avanzado. Comenzamos con un entrenamiento básico. Lo que hizo Elías delante del rey Acab fue su entrenamiento básico, fue su inicio, eso fue su primer peldaño. Pero Elías no sabía lo que venía. Y estando Elías allí en el arroyo, le habla a Dios y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Empieza el entrenamiento avanzado de Elías. Estaba, por así decirlo, cómodo. Bueno, está bien, Dios me manda cuervos, me traen carne, me traen pan, tengo agua, nadie me molesta, puedo orar, puedo meditar. Pero como estaba en entrenamiento, no iba a pasar mucho tiempo antes de que Dios lo enviara hacia la siguiente misión. Entonces, ubicados en el arroyo, Dios dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Esta orden tiene una implicación. Recordemos que Elías había sido sometido a cansancio. La comida, a pesar de que los cuervos le traían, pues era por raciones. Coloquémonos un poco en el papel de Elías en ese instante. ¿Saben a qué distancia estaba Querit de Sarepta? 160 kilómetros. Elías tenía que salir de su comodidad, Elías tenía que salir de su meditación y dirigirse a Sarepta. Pero eso no es todo, el entrenamiento tenía otro nivel. Sarepta, que está entre Tiro y Sidón, en la mitad, era una tierra pagana. No era una tierra de adoradores precisamente, no era una tierra
un Edén, que le podríamos decir, bueno, el Señor envió a Elías a la bendición. No, el entrenamiento subió de nivel, se puso más difícil. Si ahora no tenía casi agua, allá se iba a encontrar con desafíos aún mucho más grandes. Tenía que ir a la tierra del enemigo, tenía que ir a una tierra donde el Dios que él profesaba no era el Dios que ellos amaban. Así que él no podía llegar libremente a predicar la palabra de Dios, a decirle a que las personas supieran que él era un profeta y le iban a brindar pan, alimento, hospedaje. No, porque a hombres como Elías, en tierras como Sarepta, no los querían cerca. Entonces Elías, cansado, Elías sediento, tenía que enfrentarse a ir a buscar algo en una tierra donde no era bien recibido. ¿Saben quién era de esa tierra? Jezabel, la enemiga de Elías. Y miren el nivel de maldad de Jezabel. Ahora ustedes imagínense los semilleros de esa tierra. Estamos en entrenamiento, iglesia, estamos en un nivel superior de entrenamiento. Es emocionante ver cómo Dios trabaja a través de procesos, llevando a hombres y mujeres a momentos, sucesos, experiencias que los capacitan para conocer su propósito y su gloria. Convierte pastores de ovejas en reyes. Convierte pescadores en apóstoles, convierte de esclavos a principales gobernadores. El entrenamiento avanzado provoca que tu capacidad aumente, llevándote Dios aún mucho más lejos. Daniel fue un hombre que fue llevado como esclavo a la tierra de Babilonia. Yo creo que Nabucodonosor, en toda su malicia, no se imaginó que esos jóvenes a los que él había tomado como esclavos eran los que le iban a dar en la cabeza, hablando espiritualmente. Yo creo que esos soldados tuvieron que haberse arrepentido muchas veces de haber traído a esos jóvenes a esa tierra. Porque aunque quisieron hacerles un daño, lo único que provocaron fue que el entrenamiento los hiciera avanzar, como José. Sus hermanos pensaron hacerle un daño cuando lo vendieron como esclavo. ¿Y qué hicieron? Lo enviaron preciso al entrenamiento que Dios le tenía preparado para colocarlo como gobernador de Egipto. No se imaginaron sus hermanos que ese jovencito que ellos en ese momento le tenían envidia, que ese jovencito que ellos querían desaparecer, era el mismo al que le tenían que ir a comprar alimento años más adelante. Era ese mismo jovencito ya convertido en gobernador, pasando por un entrenamiento avanzado. Si Acat, en el momento en que Elías le dice que no va a llover, le temblaron las piernas, después de este entrenamiento le iban a temblar el doble. Porque Elías iba a llegar a la casa de una viuda. Ustedes pensarán, pero esta viuda seguro conocía de Cristo, esta viuda seguro era de las únicas en la tierra que de pronto creía en Dios. No. La viuda no, ¿quién le iba a enseñar? Si en esa tierra solo se adoraba a dioses ajenos, ¿quién le iba a hablar de Dios? De pronto una vaga idea de quién era Dios. Ella no tenía en su corazón que Dios era su Señor y su Salvador. Por eso Elías, cuando llega ante esta mujer, primero le pide agua. Dame un poco de agua. ¿Por qué él lo hace de esta manera? Era una costumbre que a los viajeros se les regalara agua. O sea, él comenzó entrando de a poquito. Él decía, estoy en entrenamiento, pero vamos ahí, muy tanteando el terreno. Pues si tú sabes que estás en una tierra que no eres bien recibido, pues no vas a ir a entrar de golpe. Tienes que ser inteligente. Entonces Elías pidió agua. Ya cuando vio que la mujer accedió a darle agua, entonces Elías le pidió pan. Pero eso era una estrategia. Dios ya le había dicho a Elías de que ella no tenía harina y no tenía aceite. ¿Qué hizo Elías? Desnudar la necesidad de esta mujer. Entonces ella le dice, no, yo no tengo sino un puñado de harina, un puñado no es nada. Los que hemos tirado maicena alguna vez saben que eso no es mucho.
¿sí? El placer era derramar la caja encima de la persona para que quedara toda llena de maicena. Y si no teníamos para la maicena, nos íbamos a escondidas a la alacena y nos llevábamos la harina de la mamá. Todos hicimos eso. ¿Sí? Entonces Elías desnuda el corazón de esta mujer y ella le dice: yo no tengo sino un poquito de aceite para la comida de hoy y no más. Y ya a partir de aquí me muero con mi hijo. Allí se dan cuenta ustedes que esta mujer no tenía a Dios en su corazón, porque un cristiano sabe que Dios es proveedor todos los días, que Dios no provee para un solo día. Por eso, si esta mujer hubiese sido una conocedora, una mujer cristiana, ella no hubiese dicho: me voy a comer esta torta y ya me muero con mi hijo. No, ella hubiera dicho: Dios proveerá mañana, y Dios proveerá, porque tendría la promesa en su corazón de que nunca se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y luego, continuando con la película, la vida de Elías y de todas las personas que son procesadas por Dios se pueden comparar con un proceso, el proceso del oro. Cuando usted saca el oro de la tierra, no es precisamente el más costoso. Usted saque oro de la tierra y vaya e intente venderlo a ver cuánto le dan por él. No mucho. No mucho, porque le falta pulirlo, le falta brillarlo, falta pasar por el proceso, falta pasar por el horno, por la calentura. ¿Usted sabe qué significa zareta? Zareta es algo como una tribulación, como calentura, como muy caliente, como muchas cosas ardiendo, más o menos en una traducción, ¿sí? O sea, requería un nivel avanzado para llegar a ese lugar. Y Elías fue. Entonces Elías estaba en medio de un campo tremendo de entrenamiento, enfrentándose a la incredulidad de una mujer a la que Dios le había dicho que ella era la que le iba a dar de comer. ¿Saben algo? Yo estoy seguro que usted se preguntará por qué Dios envía a Elías, a su siervo, a una tierra pagana. ¿Por qué no lo envía donde un cristiano? Nosotros en la Gran Comisión les decimos: usted puede ir a Bucaramanga, Bogotá, Cali, y los van a recibir con las puertas abiertas. Es decir, usted no se va a enfrentar a que no lo van a recibir. Pero Dios no hizo eso. Dios lo envió a un lugar donde no era precisamente bien recibido Elías. Pero ¿saben por qué hace eso? Porque el entrenamiento avanzado de Dios desarrolla la fe. Miren que el pasaje dice: yo he dado orden a una viuda que te alimente. Pregúntense, ¿la viuda cuando vio a Elías sabía que lo iba a alimentar? No sabía. ¿Elías sabía? No sabía tampoco. Elías supo cuando en Kerit, en el entrenamiento básico, Dios se lo reveló. Pero como la vida está escrita delante de Dios, entonces Él sabe qué puertas hay abiertas en tal camino. Por eso por eso Dios te dice: camina por este lugar, porque es que Él ya dio una orden, está hablando en el futuro. Por eso cuando tú obedeces la orden encuentras la puerta abierta, porque Él antes de darte la orden la abrió. Yo no puedo decirles: salgan por la puerta y los espero abajo y dejo la puerta cerrada. No es coherente. Yo primero abro la puerta y digo: los espero abajo. Así hace Dios. Las puertas que se van a abrir ya están abiertas. ¿Qué hace Dios? Te coloca en el camino correcto donde está la puerta abierta. Pero a nosotros nos gusta salirnos del camino de la puerta abierta para ir a tocar a la puerta cerrada. Cuando ya nos cansamos de tocar en la puerta cerrada, entonces ahí sí venimos: Señor, muéstrame cuál es la puerta abierta. Lo pudimos haber hecho desde el principio y ahorrarnos la tocada. Les cuento un secreto: en el cielo no hay timbres. A Dios no le gusta eso de que le estén timbrando, y tampoco que le estén gritando desde afuera: Señor, ábreme, Señor, ábreme. No. Cuando Dios te dice: hay una puerta abierta, ya la orden está dada. Es tu decisión caminar en ese propósito. Elías, en esos 160 kilómetros, Elías se pudo haber conocido con alguna otra persona que le diera de comer.
En esos 160 kilómetros entre Querit y Sarepta, Elías pudo haber conocido otra familia con la disposición de darle alimento, pero no. En el entrenamiento, Elías tenía que llegar donde la viuda para que ella lo alimentara, porque había un propósito. Dios te va a enviar a lugares que no tienen lógica, porque hay un propósito. Dios quería enseñarle a Elías que la fe no depende de un lugar determinado y que el poder de Dios es soberano en todo el mundo. En el entrenamiento avanzado Dios te lleva a lugares que a veces ni siquiera lo adoran a Él. Pero la Biblia dice en muchos versículos que aún ellos te servirán a ti, aún el mundo te servirá. Porque como Cristo venció en la cruz, ante Él se sujetan todas las cosas. A mí me llamaba mucho la atención, yo soy muy curioso, bueno, ¿cómo es que es esa libertad de que Jesús le dice a los discípulos, vayan y tráiganme el pollino? Díganle al Señor que me envíe el pollino. Si le preguntan que para quién es, díganle, el Señor lo necesita. Con esa libertad. ¿Qué libertad tenía Jesús? Saber que era el Hijo de Dios. Y como Dios es dueño de todo, entonces el pollino era de Él también. Cuando usted camina con Dios, usted camina con esa seguridad de que lo que está en el mundo también es suyo. Por eso usted va y toca puertas y se tienen que abrir. Por eso va y usted encuentra lugares de bendición. No importa si el arroyo se está secando, para usted tiene que haber agua. Porque es que usted no es cualquier persona. Usted es el Hijo de Dios, del dueño del arroyo. Desde el dueño del agua, del mar, de los recursos, del oro. Por eso cuando ellos le dijeron, el Señor necesita el pollino, el dueño del pollino no dijo nada. ¿Qué podía decir? Si era el dueño el que lo estaba pidiendo. Por eso Elías, con esa seguridad en su corazón, va donde la viuda y le pide alimento, porque sabía que no le estaba pidiendo directamente a ella. Sabía que Dios había abierto una puerta en ese lugar. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué puertas el Señor te dijo que estaban abiertas y tú no has ido todavía allá? ¿Qué lugares el Señor te dijo que te había entregado en tus manos y tú todavía no has ido a tomar posesión de ellos? La puerta está abierta desde mucho antes de que Dios te dijera que caminaras hacia allá. Les hablaba que Sarepta hablaba de crisol. Crisol es como fuego, ¿sí? Acuérdense que en el Apocalipsis capítulo 3 le habla a una de las iglesias y le dice que es desventurado, ciego, desnudo. Entonces, ¿qué quería Dios enviando a Elías a Sarepta? Quería moldear ciertas cosas de su carácter, quería moldear ciertas cosas de su fe. ¿Por qué Dios te envía entrenamientos avanzados? Porque el entrenamiento va a provocar en ti un desarrollo. Tú vas a comenzar a ver cosas que ni siquiera habías considerado en ti. Por eso cuando a mí me lanzaron al agua a predicar la primera vez, yo comencé a ver en mí un Iván diferente. Ese Iván tímido que no podía expresarse fácilmente ante un pueblo, ante unas personas. Solo por la responsabilidad de obedecer a mi pastor en ese momento, comencé a ver algo diferente en mí. Yo no sabía que estaba en un entrenamiento de ese nivel, jamás me lo imaginé. Yo tomaba todo lo que me estaban enseñando como algo normal en la iglesia. Tiempo después me di cuenta que ese entrenamiento no era para cualquier persona y yo lo había tomado como normal. Dios no te dice, estás en entrenamiento avanzado. Dios te manda, Dios te envía. Él te dice, necesito que llegues a Barranquilla mañana. Pero no te dice que en el trayecto Valledupar-Barranquilla hay ciertas situaciones que van a formar tu fe. Hay ciertas situaciones que te van a hacer depender de Dios. Cuando tú quieras llegar a ese lugar donde Dios te dijo, ya estarás preparado para tomar lo que hay allá. Elías seguía en entrenamiento.
Y miren lo que le contesta la viuda a Elías. Vive Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, le dice la viuda, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y dice, yo estaba recogiendo unos leños, unos carboncitos, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, que lo comamos y nos dejemos morir. Y ese es el lenguaje de muchas personas a las que usted va a llegar. Por eso usted tiene que tener un lenguaje diferente. Por eso usted tiene que entrenarse y capacitarse con un lenguaje diferente. Porque usted va a llegar a lugares donde el lenguaje es pobre, donde mucha gente está diciendo, bueno, me quedan 1,000 pesos, será comprar 500 de pan y de pronto 500 de queso y ahí pues mañana el Señor proveerá. Ese no es un lenguaje de personas que tienen a Dios como su Señor y Salvador. Por eso usted tiene que transformar el lenguaje del lugar a donde usted va. Por eso Elías más adelante le dice Elías, no tengas temor, ve, haz como has dicho, es decir, vaya, prepare la torta, pero hazme a mí primero. Entonces Elías le lanza un desafío, es poquito, pero prepárame a mí. Entonces Dios te dice, tu sueldo es poquito, pero dame a mí primero. Entonces Dios te lanza el desafío, dice, vamos a ver qué hace. Y Dios tiene aquí toda una mina de oro para ti, pero Él se esconde así y no te deja ver la mina, porque si tú ves la mina, entonces tú sacas del bolsillo y le das, pero eso no es fe. Si la viuda hubiese visto una montaña de harina y de aceite en su casa, eso no es fe. Lo hubiese hecho panes, tortas, roscones. A Elías todo un banquete le hubiese hecho sin decirle que no. ¿Pero por qué puso resistencia? Porque ella no tenía sino un poquito. Yo no sé qué es poquito hoy en tu vida, pero Dios te está diciendo, yo quiero hacer algo grande con ese poquito. Yo quiero que tú transformes tu lenguaje. Yo quiero que tú cambies tu mentalidad. No veas ese poquito. Dice, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Si usted anda por vista, ve que le quedan 2,000 pesos en el bolsillo y no avanza. Si Elías andara por vista, Elías sabía hacia dónde se dirigía. Elías conocía ese pueblo. Elías hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué me mandas para allá si allá no me van a recibir bien? Pero no, él se movió y se fue. Él conocía a Dios. Él sabía que Dios algo tenía. Y si no lo conocía, de todas maneras tenía confianza, porque a muchos nos pasa así. Nosotros no sabemos qué Dios va a hacer y aún así nos movemos. Curiosamente, entre mis compañeros de misión, porque a mí se me ocurrió dar un testimonio, donde yo dije, yo todo le digo que sí. Me refería a que cuando Dios me da un desafío, yo le digo que sí. Entonces ahora todos los favores que ellos me piden, dígale que usted siempre dice que sí, usted siempre dice que sí. Usted dígale que sí a Dios. Señor, ¿a dónde me quieres enviar? Yo te digo que sí. No sé para dónde es, pero yo voy. Porque confío en que, 1, no me vas a dejar avergonzado. 2, no vas a permitir que yo me muera de hambre. 3, nunca vas a colocar cargas más allá de las que yo puedo llevar. Si usted tiene claras esas promesas en su corazón, usted avanza. ¿Saben qué le impide a usted avanzar? Que usted duda de la palabra de Dios, duda de que si usted da el paso, Dios lo va a dejar ir solo. Pero Dios conoce que a ti te falta algo. Dios sabe de qué debilidades tienes. Nunca te envía a un lugar donde no vas a poder salir. Dios no envió a Elías al arroyo por capricho. Dios no envió a Elías a Sarepta por capricho. Dios sabía que ese lugar era el que iba a formar el carácter de Elías. Dios abre puertas aún antes de enviarnos por el camino. La viuda no sabía que ella era una puerta abierta a la necesidad de Elías. Elías no sabía que él era una puerta abierta a la necesidad de la viuda. Cuando Dios abre puertas, las abre en todos los sentidos. Usted es la bendición en la vida de alguna persona esta semana, hoy. Y esa persona es una bendición en usted. La puerta que Dios ha abierto es para que se pase en cualquier sentido. Usted puede llegar a bendecir la familia hoy.
Usted puede bendecir la vida de alguien con una palabra, con un versículo, con una promesa, con un abrazo. Y esa persona puede bendecir su vida aunque usted no lo sepa. Por eso el entrenamiento avanzado te coloca en el lugar preciso para hacer luz. Por eso el proceso avanzado con el oro lo hace tan valioso para las personas. Es interesante ver cómo nuestra vida se asemeja a la situación que estaba viviendo Elías y la viuda. Nosotros recibimos promesas de parte de Dios, recibimos proyectos, trazamos metas, nosotros buscamos concretar propósitos. Pero nos sucede lo que le pasó a la viuda. Nos encontramos con que ella no tiene con qué alimentarnos. Yo me imagino que Elías en su corazón pensaba que esa mujer al que Dios la había enviado tenía abundancia en su alacena. Yo quiero pensar que Elías en su corazón sentía que la viuda era una mujer con dinero, que le podía brindar lo mejor. Pero Elías tuvo que desarrollar su fe. Elías tuvo que sacar desde su corazón las palabras correctas para activar la fe de esa mujer. Porque Elías venía de un arroyo que se estaba secando. ¿Qué historia? Donde Elías le diga: mujer, tú tienes escasez de aceite y escasez de harina, y yo vengo de un lugar donde el agua se secó y yo no tenía que tomar. Echémonos los dos a llorar aquí. Así le pasa al cristiano a veces. El Dios lo envía a la misión, a que active la fe de otra persona, y termina apagado también. Hubiera dicho Elías: bueno, en lo posible cortemos un pedacito de torta y entre tu hijo y yo lo repartimos y nos echemos a morir los tres aquí también, porque yo de donde vengo no hay agua. Los cuervos ya hace rato que no vienen con la carne y con el pan. Pero Elías no tenía ese lenguaje. Elías le dijo: no temas, no temas. Haz como tú has determinado, pero hazme a mí primero, es decir, darle el primer lugar a Dios. Ahora vas a conocer al Dios de Israel. En una tierra pagana, en una tierra donde Dios no era adorado, allí hizo Dios que brotara bendición. Dios comenzó a abrirle camino a Elías en esa tierra. Si fuera fácil predicar la palabra de Dios, cualquiera lo haría. Si fuera fácil caminar como a Dios le gusta, todos lo harían. Si fuera fácil ganar almas para Cristo, todos lo haríamos. Pero requiere entrenamiento avanzado, requiere capacitación, requiere ir a un nivel más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestra fe, no mirando a lo que tenemos y a lo que somos actualmente. Porque si así lo hacemos, difícilmente nos moveremos del lugar. Es más fácil quedarnos en el confort de los 2,000 pesos en el bolsillo que buscar los 200,000 o los 2 millones. Es más fácil decirle: Señor, tengo 15 para la semana, no me los voy a gastar, que decirle: los voy a invertir para tener ya no 15,000 pesos, sino 15 millones de pesos. ¿Saben qué activa esas palabras? Las promesas. ¿Y saben por qué actualmente la iglesia no se activa? Porque el cristiano no nutre, no se capacita con las promesas. No usa la espada, que es la palabra de Dios, para ir y activar la fe. No usa la llave que abre la bendición. Su lenguaje no es del reino. Su capacitación no es del reino. Por eso a usted las deudas se le vienen encima y usted se siente como acorralado, como cuando el león acorrala a su presa. Siente que Satanás puede más que usted. Así se siente uno, como aprisionado, como frenado, como que: Señor, ya de dónde más, si mis fuerzas no avanzo, ya no avanzo. Se me secó el arroyo financiero, se me secó el arroyo de la salud en mi vida. ¿A dónde avanzo? ¿A dónde avanzo? Y Dios te dice: avanza.
Cuando tú te sientes así de aprisionado, entonces tú tomas las promesas que están aquí en la palabra de Dios y tú te levantas como ese guerrero y sacas la espada y comienzas a pelear por tu bendición. Porque resulta que ese que te tiene aprisionado no es más poderoso que el que está contigo. Es solo que tú no sabes que la espada que tienes en tu mano tiene el poder suficiente para derribar potestades, gobernadores. Si tú crees que la promesa que Dios te dio va a derribar ese gigante que tienes al frente, tú te levantas con toda esa autoridad que Dios te ha dado y tú comienzas a pelear por tu bendición. Tú comienzas a hacer retroceder a todo aquello que tienes al frente que no te deja avanzar. A mí me ha tocado en momentos muy duros de mi vida levantarme con las promesas. A mí me ha tocado pelear también. Por eso se los digo con toda la seguridad. Porque a mí me ha tocado en momentos donde me siento que no puedo avanzar más, que mis fuerzas ya no me dan para más, donde mi sabiduría no me da para tomar decisiones. A mí me toca ir a las palabras y cambiar el lenguaje. Y lo comencé a comprobar. Comencé a cambiar el lenguaje que usaba en las oraciones y comenzaron a suceder cosas milagrosas en mi vida. Personas a las que les he hablado con un lenguaje diferente han comenzado a ver la gloria de Dios. Porque el poder que tiene esta palabra, este entrenamiento avanzado, es el que cambia la vida de la persona. Es la palabra de Dios, vida en ti, la que transforma la circunstancia. No es tu sabiduría, no es tu experiencia. Es que tú uses la espada, es que tú uses la promesa y pelees por ella, porque hay muchos espíritus robándote la bendición. Hay muchos espíritus bloqueándote el camino a la tierra prometida. ¿Cómo derriba un ejército a los que están al frente, que no les dejan tomar el control? Toca batallar, toca derribarlos. ¿Con qué se encontró Josué cuando entró a Canaán? Con ejércitos. La tierra no estaba vacía. Sería demasiado fácil, pero Dios no acostumbra a sus hijos a ser vagos. Es muy fácil enviarte a una tierra donde no hay nadie, a que tomes control de ella. Pero no, Dios no enseñó al ejército de Israel a ser flojos. Los enseñó a pelear por su bendición. Por eso les dijo: la tierra es de ustedes y yo los voy a respaldar en esa batalla. ¿Y dejó Dios avergonzado a Josué? No. Llevó, y mientras Josué estuvo vivo, acabaron con todo lo que se les atravesó. Si usted toma esa palabra y la hace vida en usted, no hay nada que lo detenga hacia su bendición. Nada. Yo me determiné, Señor, no va a haber nada que me detenga hacia la bendición que tú tienes para mi vida. El primer enemigo con el que usted se va a encontrar no es el vecino, es usted. O sea, la primera persona a la que la espada tiene que derribar es a usted. Porque usted tiene que pelear con su incredulidad. Usted tiene que salir de la zona de confort. Usted tiene que hacer lo de Pedro, bajarse del barco. ¿Por qué Cristo instituye su iglesia en Pedro? ¿Cuántos se bajaron del barco? Solo él. Esta pregunta la hizo un pastor en una prédica y yo se las hago a ustedes. ¿Tú quieres ser de los que se bajan del barco o de los que se quedan en el barco? Los que se quedan en el barco tienen su comodidad y ahí se van a quedar. Pero los que se bajan del barco ven la gloria de Dios, ven cosas grandes hacia adelante. Pero el que se queda en el barco le toca conformarse con los que tienen cosas grandes les quieran dar. El que no se atreve a salir de la zona de confort le toca conformarse con lo que le lleven los cuervos. Elías pudo haberse quedado en el arroyo esperando que el cuervo le trajera carne, pero Elías quería algo más. Elías quería seguir avanzando de nivel. Tú te puedes quedar en el lugar en donde estás. Dios no te va a dejar morir. Pero es el desafío de Dios. ¿Quieres quedarte en el lugar donde estás o quieres ver tierras más amplias, más grandes? ¿Quieres quedarte con los 2,000 pesos en el bolsillo o quieres amasar millones? ¿Tú quieres quedarte solo con lo que tienes allí jugando en la piscina de niños o quieres lanzarte al mar por los peces gordos? Ese es el entrenamiento avanzado que Dios te está desafiando hoy. Tu carrera de fe es un entrenamiento y todos los niveles
básico, avanzado, hasta que llegas a un nivel superior. Muchos inician la carrera de la fe y se quedan en el básico, se quedan en el barco. Pero llega un momento en que Dios te hace decidir, o te quedas en el barco o te bajas del barco y sigues subiendo al siguiente nivel. Los que llegan arriba ven cosas grandes. Los que llegan arriba ven cosas grandes. Yo hoy te desafío a que tú inicies tu carrera de fe si no la has iniciado. Y si ya la iniciaste, continúala y termínala. Dios trabaja con oraciones con propósito. Señor, yo voy a llegar al último nivel de mi carrera de fe, lo determino en mi corazón. Lo que sea que se me atraviese lo voy a derribar, porque yo voy a llegar, me voy a capacitar, me voy a formar, porque yo soy de los que se bajan del barco. Usted comience a cambiar su lenguaje para que su lenguaje no le cambie el corazón. No permita que el lenguaje incrédulo como el de la viuda le haga depender de una torta. Comience a crearse un lenguaje en las oraciones diferentes. Dile: Señor, yo soy de los que se baja del barco. Yo soy de los que hacen descender las promesas. Yo soy de los que derriban gigantes. Y comience a darle y a darle y a darle con las promesas, y verá que las puertas usted las va a comenzar a ver. No era porque no estuviesen abiertas, es que el lenguaje te tenía velado los ojos. Pero cuando tú comienzas con un lenguaje distinto, se cae el velo y comienzas a ver la puerta que está abierta hacia adelante y que avanzas con más seguridad. Pero para esto hay que desafiarnos, para eso hay que cambiar nuestra mentalidad, para eso hay que salir de la zona de confort. La vida cristiana no es fácil, pero Dios promete que en todo paso de fe que tú des te va a respaldar. En todo. Nunca te va a dejar avergonzado. Nunca, cuando tú aplicas un principio, Dios te deja avergonzado. Pero hay que arrebatarse. Yo le he dicho muchas veces a mi familia, hay que arrebatarnos. Hay que cambiar la manera de pensar. Hay que hacer algo, pero no podemos quedarnos en el mismo lugar. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Y cuando nos atrevemos a avanzar, comenzamos a ver la gloria de Dios. Lo que un día Dios te promete y te lo dice en oración, lo hace cumplir, porque Él no es mentiroso. Mis hermanos son testigos de eso. Un día Dios les habló y les dijo que ellos serían cabeza y no cola donde estuvieran estudiando, y lo ha cumplido. Y lo ha cumplido y lo va a seguir cumpliendo, así como en ellos, en cada uno de ustedes. Si ustedes se atreven a avanzar, si ustedes se atreven a capacitarse, si ustedes se atreven a ir a Sarepta, a entrenamientos avanzados, entonces usted va a comenzar a ver cómo esos enemigos que antes se reían de usted, hoy se postran a sus pies. Porque Jezabel, con toda su maldad, le tocó aguantarse que Elías le derribara 450 de sus hombres. Con todo su orgullo y su arrogancia, tuvo que agachar la cabeza ante Elías. Uno solo bastó, uno solo con entrenamiento avanzado, uno solo con lenguaje del reino, derribó a 450 que hacían oposición. Ahora pregúntense, ¿cuánto puede hacer Dios con tu familia enchufada? ¿Cuánto puede hacer Dios con tu esposo y tu esposa enchufados? Si uno solo derribó a todos esos, ¿cuánto puedes hacer si te unes con tu familia a avanzar? ¿A cuántos puedes derribar? Es el desafío que yo te lanzo hoy. O nos desanimamos y nos llenamos de temores, o aprendemos de Elías. Recuerda, no puedes animar a alguien a creer en lo increíble si tú antes no has creído lo increíble. Tú no puedes desafiar a alguien a que se mueva por fe si tú antes no has dado el paso por fe. A mí me ha tocado ir a lugares por fe. Y no les voy a decir que eso es un juego de niños, eso no es fácil. Que tú vayas a un lugar dependiendo exclusivamente de alguien a quien no ves, eso tiene que desarrollar algo en ti muy tremendo. La primera vez que me moví a un lugar por fe, que viajé, y lo hice lejos. Porque qué fácil es que tú te vayas de aquí a La Paz sin dinero y tú digas, bueno, si Dios no me provee, me vengo a pie. Está ahí mismo. Pero que tú te vayas al otro lado del país
sin recursos. Mi hermano, le cuento que eso es entrenamiento avanzado. Eso lo pone a uno a temblar las piernas. Eso lo pone a uno a orar. El entrenamiento te lleva a usar las herramientas. Si el soldado está sentado en la cancha del batallón, no necesita el fusil. ¿Para qué? Pero si el soldado está en el campo de batalla, ¿con qué cree que se va a defender? Con el fusil. Entonces, Dios tiene que colocarte en lugares de entrenamiento para que uses las herramientas que te dejó. Si no, te quedas en el barco echándote fresco. No lees la Biblia, sino que te echas fresco con ella. Pero cuando estás en medio de la dificultad, cuando la puerta no se abre, te toca abrir la Biblia para ver con qué llave vas a abrir esa puerta. Entonces, Dios provoca el entrenamiento para que tú desarrolles la fe. Ese es el secreto. Yo hoy me puedo reír de esto porque ya he vivido estas situaciones, pero yo no me estaba riendo cuando me tocó vivirlas. Cuando me tocó levantarme a pelear por mi bendición. Y yo sé que todavía hay muchas batallas que voy a pelear, pero no me da miedo. He visto los demonios delante de mí. Y uno puede temblar. Y no he visto uno, he visto muchos. Pero cuando Dios te coloca en un lugar, previamente te ha mostrado que te dio la victoria. Cuando yo comencé en la vida cristiana, yo tenía sueños donde miles de demonios se acercaban a mí. Yo levantaba mis manos y ninguno me tocaba. Y yo no sentía miedo en ese momento. Yo no entendía los sueños en este instante. Pero más adelante comencé a ver cómo en situaciones donde yo estaba allí con el león al frente, queriendo destruirme, el Señor de repente derribaba, sin que yo hiciera nada. Pero ¿saben qué pasa? Solamente eso se desarrolla cuando usted se atreve a bajarse del barco. Yo me he bajado muchas veces del barco. Casi siempre por mi forma de ser, me lanzo al agua. Yo digo, Iván, necesitamos que por favor nos ayudes en esto. Listo, vamos para esa. Si me meto en unas situaciones que ustedes ni se imaginan. Pero ese entrenamiento transforma mi fe. Ese entrenamiento transforma mi fe. No permitas que nada ni nadie te impida obedecer a Dios. Recuerda, Él es lo primero. Cuando tú te dispones para Él, Él dispone toda su gloria para ti. Cuando tú te dispones para Él, Él dispone de toda su gloria para ti. Sarepta significa, para mí, el lugar en el cual demostramos de qué estamos hechos. Como el fuego es necesario para probar el oro, en Sarepta se prueba nuestra fidelidad, obediencia y fe. Vas a ir a Sarepta, vas a llegar a ese lugar y allí tú vas a probarle a Dios de qué estás hecho. Tú vas a probarle a Dios qué tan capacitado estás para recibir la bendición grande. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas.